Hablar de Dios, si uno no lo tiene entronizado en su corazón y en su vida. En esta mañana siento la necesidad de compartir con ustedes justamente lo que termino de decirles. El compartir la palabra, como en este caso, ha hecho que el tema que yo quiero con ustedes desarrollar brevemente me lleve a un compromiso total con mi buen Jesús. El tema, ¿qué harás con Jesús el Cristo? El tema de esta mañana, ¿qué harás con Jesús el Cristo? Yendo a la palabra registrada en la Biblia que tenemos toda a nuestra disposición, la santa palabra de Dios, en el capítulo 27 de Mateo, versículo 22, allí encontramos a una persona que justamente se está haciendo esta pregunta. 27, 22 de Mateo. Allí dice Pilatos: ¿y qué voy a hacer con Jesús al que llaman Cristo? Y el pueblo le respondió: crucifícalo. Queridos hermanos, quería decirles que en esta mañana es más difícil, todavía, por lo menos para mí, hilvanar estos pensamientos. ¿Saben por qué? Porque por otra parte estoy más que feliz, y estábamos hablándolo con nuestros hermanos, porque en esta mañana nos acompañan personas que por primera vez nos visitan, por primera vez entran a este recinto, donde nosotros por fe sabemos que Dios está en medio de nosotros. Amén. Dios está en medio de nosotros, queridos. Decía que hay jóvenes que en esta mañana nos acompañan por primera vez, y qué maravilla que el Espíritu Santo de Dios esté tocando esos corazoncitos de jóvenes que se interesan por las cosas espirituales. Erika, Andrea, hay hermanos que están volviendo a los caminos de Dios. ¡Qué maravilla! Anoche estábamos en Capital, comenzando con otro grupo pequeño, y por primera vez se acercó un señor que hace más de 30 años conoció a Jesús y se apartó. En la vida no le fue bien, todo lo contrario. Perdió su familia, sus hijas, y hoy siente la necesidad y clama, pero hay un problema. Dice: yo quiero leer la palabra de Dios y encuentro que no me llega. Yo quisiera, dice, pero hay algo más fuerte que yo. Comenzamos a hablar del tema de la humildad de Jesús. ¿Cuántas veces Satanás también, con sus prejuicios y todas las demás cosas que conocemos, interfiere ese buen deseo, como en este caso específico de este buen hombre que quiere llegarse de nuevo a Jesús, pero encuentra todo esto que se lo impide? Nos acordamos de la humildad de nuestro buen Maestro y cómo debemos imitarlos. Entonamos un himno que invita al Espíritu Santo
que descienda sobre nosotros y entre en nuestras vidas. Y qué maravilla, poco a poco, dice este buen hombre, cuánta fe que tienen ustedes. No se trata si tenemos fe o no tenemos fe, es preferible que la tengamos, por supuesto, aunque sea incipiente. Lo importante es cómo Dios escucha, cómo Dios responde. Y en ese preciso instante, este buen Señor sentía la presencia y la fuerza del Santo Espíritu de Dios, ese Espíritu que muchas veces dejamos un poquito de lado, no predicamos tanto de Él, y que es Él quien realmente obra, actúa y transforma las vidas. Dios mediante, mañana tendremos una entrevista con un señor que está internado, recuperándose de drogas, y según los antecedentes que nos han pasado, mató a su esposa, y en su desesperación, solo, humanamente hablando, está clamando por ayuda. Él se llama José, y si ustedes se acuerdan en sus oraciones, oren por José y oren para que el Santo Espíritu de Dios, que está tocándole ya su corazón insistentemente y con poder, lo siga haciendo, porque este hombre se está abriendo de alguna manera para recibirlo. Ustedes oren. Alguien dijo amén. Amén. Y Dios puede obrar con poder. La pregunta, les vuelvo a decir, queridos hermanos y amigos, ¿qué haré con Jesús el Cristo? Esta gente se está haciendo esa misma pregunta. El Espíritu Santo de Dios los está llamando y le está hablando. También quien les habla en esta mañana sintió en un momento determinado, hace 38 años, la misma voz. Y aquí estamos, mis queridos, gozosos, realmente felices de poder haber aceptado a Jesús. Y desde ese instante hemos dedicado nuestra vida con mi esposa a llevar el mensaje donde Dios nos envía. Hace un año y algo que estamos en Morón. Estamos tratando de colaborar mínimamente, también invitando a almas que no conocen a Jesús, por eso estamos aquí, siempre bendecidos, siempre fortalecidos, a pesar de los años. ¿Qué haré con Jesús el Cristo? Lo mismo que Pilato, hay muchas personas que hoy en día también se hacen la misma pregunta, lo buscan de alguna manera y muchos, desgraciadamente, evitan enfrentarse con la decisión de aceptarlo a Jesús. Pero todos, inevitablemente todos, en un instante de nuestra vida, nos enfrentamos con esa pregunta. Y tenemos que decidir. Decidir, mis queridos, es a favor de Cristo o en contra de Cristo. Me ha llegado tanto el tema de esta mañana porque es un llamado para mí, que por más que predique de Jesús, ¿qué estoy haciendo yo de Jesús en mi vida? ¿Quién es Jesús para mí en mi vida? ¿Quién es Jesús para ti? ¿O estoy haciendo como Pilato, tratando de evadir sabiendo su responsabilidad, porque él sabía que Jesús era justo, pero él quería quedar bien con los judíos? Por eso me llega tanto, queridos, la pregunta, José, yo, ¿qué estoy haciendo con mi Jesús? ¿Estoy haciendo como Pilatos? Fíjense con referencia a la estrategia que este buen hombre Pilatos quería llevar a cabo y de paso la llevó.
Fíjense en lo que dice y encontramos en San Juan 19, en nuestras Biblias, si ustedes son tan amables de acompañarme, en el versículo 12 hasta el 16, y sería de mi parte beneficioso si algún voluntario quiere compartir con la lectura, siéntase libre de hacerlo, desde el versículo 12, capítulo 19, hasta el versículo 16. Allí encontramos que dice lo siguiente: los soldados, con sus comandantes y los guardias de los judíos, arrestaron a Jesús, lo ataron, lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. San Juan, capítulo 19, versículo 12, dice: desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey, se hace su enemigo. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal en un lugar al que llamaban el Empedrado, que en arameo se dice Gabatat. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. Fuera, fuera, crucifícalo, vociferaban. ¿Acaso voy a crucificar a su rey?, replicó Pilato. No tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los jefes de los sacerdotes. Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Fíjese en la estrategia que estaba usando este hombre. Él había declarado en repetidas veces que Cristo era inocente y había procurado soltar a Jesús de ser eso posible. De lo contrario, por lo menos deseaba evadir la responsabilidad de pronunciar una sentencia. Fíjense en lo que dice ahí San Juan 18:38. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. También había intentado persuadir a los judíos para que ellos mismos se ocuparan del juicio de Jesús dentro de los límites de la ley. San Juan 18:31. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. ¿Y ellos qué dijeron? Nosotros no tenemos ley, no tenemos ninguna autoridad a ejecutar a nadie. También Jesús había sido enviado ante Herodes por Pilato. Fíjense en lo que dice Lucas 23:7. Estamos viendo, analizando cómo Pilato usó la estrategia para evadirse de la responsabilidad que le cupo en ese momento al juzgarlo a Jesús. 23:7 de Lucas, que dice allí: cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Y en Lucas 23:22, allí encontramos: por tercera vez les habló, ¿pero qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte, así que le daré una paliza y después lo soltaré. Había intentado soltar a Jesús como el preso perdonado en ocasión de la Pascua. San Juan 18:39, ahí encontramos en ese pasaje que realmente fue así. Ahí dice: pero como ustedes tienen la costumbre de que les suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Si ustedes se pueden dar cuenta, lo que hemos estado viendo fueron las estrategias que usó Pilato para evadir su responsabilidad, partiendo de la base que él sabía que Jesús era justo. Comparado con otros pueblos,
de la antigüedad, los romanos, eran conocidos por su claro sentido de la justicia al ocuparse de individuos acusados, actitud que Pilato sin duda compartía. Tiberio, el emperador de turno, trataba con severidad, dice, a aquellos funcionarios romanos que maltrataban a cualquiera de sus súbditos. Pilato ya se había hecho acreedor justamente del desagrado imperial, porque él había sido muy riguroso con el pueblo judío. La hermana Juárez, en El deseado de todas las gentes, en la página 687, ella dice que había sido falto de consideración para con los judíos. Por este mismo motivo, se lo depuso a Pilato 5 años más tarde, y poco después de esto, él se suicidó. Triste final de Pilato. Pilato vaciló, hizo lo que no debía. Todo lo que él hizo no pudo evadir la culpa que le empezó a pesar. Fíjense en cómo terminó. Brevemente hemos repasado la actitud de una persona como Pilato, que sabiendo lo que tenía que hacer con Jesús, no lo hizo. La pregunta para nosotros, porque siempre lo práctico, lo bueno, lo jugoso, podríamos decir, de esto es sacar de esta experiencia de este buen hombre Pilato la enseñanza para nosotros en el tiempo actual. ¿Qué haré con Jesús?, dijo Pilato. ¿Qué haremos nosotros con Jesús, mis queridos? Como decíamos al comienzo. ¿Quién fue Jesús? Jesús no murió porque tenía ganas de morir, porque había dejado de tener ganas de vivir. No fue un suicida Jesús. No era un revolucionario social tampoco. No fue un delincuente condenado por sus delitos. Todo lo que había hecho Jesús mientras vivió en la tierra fue a favor del ser humano, fue a favor de nosotros. Todo lo que había hecho consistió en eso, todo en favor del ser humano, incluyéndonos a nosotros. La pregunta, ¿por qué entonces lo crucificaron? Cuando aquella tarde la gente gritaba, crucifícalo, crucifícalo, no estaba otra cosa haciendo Jesús sino cumplir el plan trazado desde la eternidad. Antes de la fundación del mundo, Jesús tendría que morir por nosotros. Ese era el plan y Él lo estaba cumpliendo. El justo tendría que entregar su vida por los injustos. Eso es lo que estaba haciendo. Era la única manera de salvar al pecador. El ser humano había caído y estaba condenado a la muerte. No se trataba solamente de la muerte eterna. Se trataba de la vida en esta tierra que sería para Él, para nosotros, un permanente morir cada día, mis hermanos, lentamente, de a poco. Jesús nos amó y trató que dejó. Fíjense en que nos amó de tal manera que dejó todo en el reino de los cielos, siendo Dios. Destaco esto, que nos amó de tal manera que dejó todo siendo Dios. ¿Y vino a qué? A sufrir una muerte ignominiosa, la muerte que nosotros merecíamos. Si nosotros nos ponemos a pensar, por eso yo al principio realmente me llega esto, el pensar que Jesús murió por mí y por ti, mi querido.
pasarán los siglos y a lo mejor la eternidad, pero jamás vamos a llegar a comprender este gran amor sin límites de un Dios misericordioso para los pecadores que somos nosotros. ¿Por qué entonces, hermanos queridos, tenemos que vivir cargando el peso de la culpa? ¿Cuánta gente, personas que no se sienten perdonadas? Porque no conocen a Jesús, a lo mejor. Muchos que creen que no tienen derecho a ser felices. En nuestra vida, aquellos que hemos pasado por el infierno de las drogas, por el infierno de estar en muchas cosas que tan solo el poder de Satanás nos ha llevado, tenemos un antes y un después en nuestra vida. Por eso hoy cantamos gozosos y somos felices aún en medio de este mundo que nos rodea como a todos, con sus problemas, con todo lo que ustedes ven y vemos a diario, pero nosotros somos felices porque hemos acudido a Jesús. Él vino a nosotros primero. Él habló a tu corazón y al mío, mi querido, cuando yo estuve preso, cuando yo estaba perdido en las drogas. Él me habló, su amor me invitó, y su muerte en la cruz, que murió por mí y por ti, y me hizo salvo, y por eso hoy soy feliz. Amén. Queridos, es algo que decíamos recién, pasarán los siglos y hasta lo mejor la eternidad, pero jamás vamos a comprender. Pero sí tenemos la dicha de vivir, de experimentar, de gozar y poder decir a aquellos que todavía no conocen a Jesús, que Jesús sana y salva. ¿Qué haré con mi Jesús? Es vida para mí, es vida para ti. Soy feliz tomado de la mano de Jesús todos los días. Hoy mi hermano se manifestaba diciendo, me sentí mal 3 días porque no podía hablar de Jesús. Pero yo le pedí a Jesús, decía mi hermano Hugo, y él puso la persona sincera para que yo le hable de Jesús. Todos los temas de esta mañana es como si convergieran realmente desde la escuela sabática y todos los demás temas, como decía el hermano en el fascículo que estábamos estudiando, convergen todos que miremos a Jesús. Él sana y salva. Él está dispuesto a ayudarnos, a fortalecernos. Niño, joven, adulto o anciano. Todos tenemos la mano de Jesús dispuesta a nuestro alcance. Queremos tomarnos. Queridos, aquellos que han venido por primera vez hoy al templo, jóvenes queridos, no tengan miedo de responderle a Jesús. Señor, quiero que me limpies, quiero que me ayudes, quiero que me fortalezcas. Quiero ser tu hijo, tu hija. Aquí estoy, tómame como soy. Gracias, comunidad de Morón, porque desde que llegamos aquí hemos sentido de ustedes ese gran amor, ese amor fraternal y cristiano. También es parte de nuestra vida. La gran familia son ustedes. Nosotros tenemos 6 hijos que hace como 3 o 4 años que nos vemos por razones de servir, por razones de tiempo y de lejanía, pero estamos comunicados cada día y todos los días con ellos. Quería decirles, gracias por su aprecio, gracias por su cristianismo práctico y manifestado en amor hacia nosotros. Queridos, el precio de nuestro delito ya fue pagado. Todos nuestros pecados han sido perdonados. El recordarnos de lo malo que hemos hecho alguna vez, dice nuestra buena hermana Elena,
que sea tan solo para no volver a hacerlos. Porque el recordar continuamente todo lo que hicimos en el pasado es pecado. El no sentirnos perdonados. Cuando Isaías nos dice que Dios está dispuesto a echar en lo profundo de la mar todos los pecados, cuando en el mismo libro de Isaías leemos en el capítulo 1, versículo 18, que por más grave que sean tus pecados, Dios está dispuesto a cambiarlo, si fuera rojo carmesí como en blanca lana, que más seguridad tenemos, por eso gozamos, mis queridos. Porque si yo me fuese hacia el pasado y acordarme de todo lo que hice y que no debiera haberlo hecho, no estaría aquí alabando y gozándome en la presencia de nuestro buen Dios y sintiéndome perdonado. Amén, dice mi hermanita. Claro que sí, amén. La mayor paz que podemos conseguir es la que proviene del perdón de Dios. Me consideré pecador, me arrepentí de mis pecados, confesé mis pecados y como resultado tengo la paz que hoy embarga mi corazón. Amén. ¿Qué puedo decirle a los demás, queridos? Que cuando vamos y golpeamos las puertas de muchos hogares hay muchos jóvenes que dicen, ¿usted sabe que yo no puedo dormir con la luz apagada? Tienen miedo. ¿Miedo a qué? Se dan cuenta la falta de paz, la única que proviene del único que la puede dar, nuestro buen Dios. Amén. Claro que sí. Corriendo con el tiempo y las agujas del reloj que me indican que ya podemos estar terminando. ¿Por qué necesitaba Pilato preguntar qué haré con el Maestro el Cristo? ¿Por qué necesitamos nosotros preguntar qué haré con Jesús? Nadie, fíjense en mis hermanos queridos, nadie te puede decir lo que harás con el Maestro. Nadie. Tú y yo somos la única persona que puede responder esta pregunta. Siempre decimos la salvación es personal, ¿no es cierto? ¿Qué harás con el sacrificio de Jesús? ¿Qué hago yo de mi vida con el sacrificio incruento de Jesús? ¿Habrá valido la pena que Jesús muriera por ti y por mí? Es lamentable que muchas veces tenemos miedo de asumir una respuesta, ¿no? Pero yo sé que aquí no sucede esto y ojalá nunca más suceda. Fíjense en qué alegría cuando vemos recorriendo distintos lugares que pasamos por los templos y vemos gente nueva, como en esta mañana yo les decía al comienzo, jóvenes que por primera vez anhelan conocer a Jesús, encontrarse con Él y aceptarlo en sus vidas como Salvador personal. Qué hermoso, porque vemos que el Espíritu Santo de Dios está manifestándose en la vida de nuestros hermanos como aquí en Morón, porque nos interesamos por los demás, pero primero nos interesamos por nosotros, nuestra relación con Jesús. ¿Qué hago yo con Jesús? Mi relación. Y si está cada día mejor, el Espíritu Santo me va a capacitar, mis queridos, para que yo hable de Jesús a todo el que se me presente. Y voy a anhelar, y Dios va a poner, como le dijo a mi hermano esta mañana, personas sinceras. Estábamos trabajando en el Chaco en una campaña evangélica hace algunos años, y me paro en una esquina pidiendo la dirección del Espíritu Santo, diciéndole, Señor, haz que cada puerta que yo golpee haya personas sinceras que la abran y quieran aceptarte. Y en esa cuadra, en una de esas puertas que fue abierta por un joven, cabello largo hasta la cintura,
en el comedor, altares de todos los santos, me hizo pasar. Se interesó por la palabra de Dios y todos los sábados tenía que visitarlo a las 8 de la mañana. Y fue el primero que se bautizó en esa campaña. Qué hermosa manifestación del poder del Espíritu Santo que transforma vidas. Y qué hermoso cuando son jóvenes que se interesan por las cosas de Dios de tal manera. Yo me emociono cuando trabajábamos en la universidad, en Villa Libertador, ver esos jóvenes que en los coros, especialmente los brasileros, que ellos son tan manifiestos en las expresiones, cantaban y con sus ademanes alababan a Dios. Realmente pienso hasta ahora y me emociono, porque esa juventud que todavía está protegida por Dios, no todo está perdido. Mis queridos, cuando se trata de la vida espiritual, nadie puede responder por ti ni por mí. Jesús dice que Él ocupó tu lugar, mi lugar, Él lo ocupó en la cruz, a fin de que tú ni yo le diésemos el lugar de nuestra responsabilidad a nadie. ¿Está claro? ¿Me están llevando hasta aquí? Gracias. Terminando, finalizando, tenemos que decir que la respuesta que harás con Jesús el Cristo es tuya y es mía. De eso depende nuestro destino eterno, mis queridos. Nuestro destino eterno. ¿Estamos de paso en este mundo? Claro que sí. Nuestro destino es el cielo. Siempre me acuerdo que el deseo santo de Dios, según lo manifiesta en San Juan 3:16, Él dice que ninguno se pierda, mas todos tengamos vida eterna. Qué hermoso, ¿no? Dice que la oración es la llave que está a nuestra disposición para abrir los almacenes del cielo, donde están todas las bendiciones que Dios está dispuesto a darnos. Pero nosotros muchas veces no estamos dispuestos a pedirlas, pero Él está dispuesto a darnos. No nos falta nada, mis queridos, pero sí nos falta la decisión, la respuesta. ¿Qué haré con Jesús el justo? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Voy a ser como Pilato? ¿Voy a ser un fiel discípulo para que pueda ser acreedor también de aquella promesa que se encuentra en Salmo 37, versículo 25, que sea parte de mi vida, una experiencia cristiana y santa en mi vida? Justo no he visto desamparado, ni a su descendencia pidiendo pan. Tenemos todo, mis queridos, todo. Hoy es un nuevo día en mi vida. Hoy puede ser un día nuevo en tu vida. Si has llegado por primera vez para encontrarte con Jesús, no interesa, puede haber sombras, tormentas, puede haber tempestades y truenos en nuestras vidas, puede haber terribles pruebas. Antes de ayer llegó una chica de Paraná donde había despedido a su señor padre, que Dios lo llamó al descanso. Llega a la terminal de Retiro. Esta chica es enfermera, la conocimos hace años en la Universidad de Libertador San Martín. Cuando llega a Retiro, llama por teléfono y atendemos, destrozada por dentro porque dice: mi madre es tan mala que no permitió que yo viese a mi padre en el cajón para dar el último beso. Su corazón destrozado, pidiendo un auxilio, pidiendo un consuelo, pidiendo que alguien le ayude a llenar el vacío existencial que estaba pasando. Queridos, la vida encontramos estas situaciones, pero fiel es Dios, que está siempre dispuesto
Y aunque en estas situaciones que son tan anómalas, que destrozan, Él siempre está al timón de cada estas ocasiones, ¿no? Qué importante que pidamos fe cada día, para que llegado el momento de las tempestades, sigamos tomados fielmente y fuertemente de la mano de nuestro buen Dios, para que las tempestades no nos destruyan y que nuestra base sea sólida, y la única solidez que vamos a encontrar es en Jesús. Decidir es vivir o morir, mis queridos. O decido por Jesús o decido no aceptar a Jesús. Depende de lo que hagamos con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Quedaría feliz si en esta mañana he podido colaborar con algo y con alguien para dejar este pensamiento en nuestros corazones y que realmente sirva, humildemente lo digo, para que estos pensamientos nos ayuden para decidir por Jesús, para confiar en Jesús, para fortalecernos en Jesús y prepararnos para cuando Jesús venga a buscarnos, estar listos para salir al encuentro de Jesús, para recibir esa corona de vida eterna prometido a todos los hijos fieles. Es más, le agradezco a Dios porque tenemos la oportunidad todos de trasladar estas benditas esperanzas a aquellos que no los conocen, de ayudar a aquellos que todavía están en el valle de la indecisión. Y agradezco a Dios porque Él me permitió hacer esto hace 36 años y me permite todavía, dándome vida y salud, para seguir haciéndolo. Y los invito a todos ustedes, mis queridos hermanos, que como un solo cuerpo, en un solo frente, unidos con humildad, pero con sincero amor, nos esforcemos por llevar a otros a Jesús. La gran comisión que nos ha dejado, que sea una bendita y santa realidad en la comunidad de Morón, que unidos todos en un mismo pensar, en un mismo sentir, podamos cumplir con esto que Jesús nos ha dejado. Id y predicad, id y enseñad, pero que nuestras vidas primero sean realmente lo que Él desea que seamos, luces puestas en algo que puedan todos verlas. Y de esa manera muchas veces con nuestras vidas predicaremos más que con las palabras. Por último, lo que habíamos cantado esta mañana: ven a esta fuente, oh pecador, ponte a los pies de tu Salvador, te colmará de su santo amor. Amén.